Muy buenas tardes, los saluda Gloria Cosío, estoy en Lima, Perú. Hoy día 30, despidiendo el mes de noviembre, estamos nuevamente con un café con Aurelio Mejía. El día de hoy vamos a tratar el tema cáncer, entre el desafío, el sentido y el aprendizaje humano. Maestro, buenas tardes, te Buenas escuchamos. tardes a todos y vamos a mirar cómo tratamos de la mejor manera este tema que, sin ser de actualidad, porque el cáncer es algo muy viejo en la humanidad, por lo menos es de interés común. Un órgano, desde el punto de vista celular, es un conjunto organizado de tejidos formado por células especializadas que trabajan en conjunto para cumplir una función específica dentro de un organismo. Por ejemplo, hagamos de cuenta que estas son las células. Como ustedes pueden ver, se han organizado, se han distribuido para formar una cosa con una forma definida. Y aunque yo lo deformo un poquito, él vuelve a recuperar su forma. Los tejidos los estiramos, los apretamos y pues recuperan su forma. El cuerpo humano está formado por infinidad de tejidos. Tejidos para formar huesos, tejidos para formar músculos, tejidos para formar nervios. Pero puede ocurrir que las células que están diseñadas para un tejido específico, en cierto momento empiezan a crecer desordenadamente, sin una geometría específica, como una masa amorfa. Pues esto es un tumor. Un tumor es una masa anormal de tejido que se forma en el cuerpo cuando las células se multiplican más de lo que deberían. No mueren cuando es su momento o no se distribuyen y organizan como corresponde a un órgano sano del cuerpo. Existen principalmente dos tipos de tumores. Los tumores malignos, cancerosos, crecen las células de forma rápida y descontrolada, formando esa masa amorfa. Tienen capacidad de invadir y destruir los tejidos circundantes, los que están alrededor. Pueden propagarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático, un proceso que se conoce como metástasis. También puede ocurrir que hayan tumores no malignos, que mal llaman benignos. Yo no estoy de acuerdo con esa denominación. Para mí no existen tumores benignos. Aurelio, ¿por qué no? Si así dicen los libros de medicina y así me dijeron en la clínica. Le voy a explicar por qué no, desde mi punto de vista. Maligno es algo que causa mal, daño. Por lo tanto, lo contrario, benigno es algo que causa bien, beneficio. Y yo pregunto, ¿qué bien, qué beneficio causa un tumor o un crecimiento anómalo? Ninguno. Incluso puede afear la persona desde el punto de vista estético. Y eso no es benigno. Eso es no maligno. Porque maligno es algo que conduce al mal y en última instancia a la muerte. Entonces, volvamos a hablar otra vez de las células en su estado normal para ir profundizando en el estado no normal. Como las piezas de un reloj suizo, donde cada engranaje cumple una función específica y su movimiento sincronizado permite el funcionamiento del sistema, nuestras células operan de modo coordinado y hasta con precisión milimétrica. Como ejemplo de ello, miremos el ajuste de la mandíbula. Quien haya sido al odontólogo a un trabajo dental, observan que el odontólogo pule y repule
hasta que no se sienta ninguna protuberancia, por milimétrica que sea, porque esto encaja tan bien que todos los dientes se tocan para poder hacer el masticado correcto. Miremos también el movimiento de la lengua. Tiene 8 músculos trabajando de manera sincronizada para acomodar el alimento para que las muelas y los dientes lo mastiquen. Observemos también cómo el ojo humano coordina más de 2 millones de partes trabajando simultáneamente. El cristalino, que ajusta su curvatura para enfocar. Expliquemos eso de cómo es ajustar la curvatura para enfocar. Porque eso es muy interesante, porque se aplica también en las naves espaciales y en el telescopio espacial. Este es el ojo. Supongamos que yo dibuje aquí el cristalino, una lente. Y al lado contrario de la lente, yo tengo la retina. La retina es la parte sensible del ojo, lo que va a convertir los impulsos de luz que forman la imagen en impulsos nerviosos, eléctricos, que van al cerebro y el cerebro rearma, pero ya de modo digital, la imagen. Miren qué bien hecho esto. Este es el globo ocular. Si yo aprieto acá donde están viendo ustedes, ¿qué sucede entre la distancia que hay entre el cristalino y la retina? Aumenta la distancia. Al apretar, se elonga como está elongada esta célula. Por lo tanto, varía el enfoque. Aurelio, usted dijo que usaban eso en el telescopio espacial. Sí. El telescopio espacial necesita enfocar estrellas cercanas y estrellas lejanas, galaxias remotas. Para cada enfoque se necesitaría una distancia focal diferente. Por lo tanto, una lente diferente. Y no se pueden dar el lujo en una nave espacial de tener 50 lentes de un tamaño gigante. Tienen una sola lente. Pero la distancia entre la lente y el elemento captador de la luz que pasa por la lente, la modifican, la cambian, inflando con aire la cavidad que se forma entre la lente y el receptor. Si inflan, aumenta la distancia. Si hacen vacío, se acorta la distancia. Y es así como enfocan desde Tierra las galaxias. Pero volvamos al ojo. Las células de la retina capturan, como ya lo dije, los fotones y los traducen en señales eléctricas. Y todo en fracción de segundos. Ya con la edad, estos músculos que oprimen el globo ocular se van envejeciendo y no hacen bien su labor, y por lo tanto no podemos hacer el enfoque sin lentes adicionales. En el caso mío yo tengo varias. Y muchas personas necesitamos. Anteriormente se usaban las lentes bifocales, o sea que tenían una especie de 2 lentes. En un mismo marco había 2 lentes, una que se notaba aquí abajo de más aumento y otra de menos. Ya no, ya hacen unas lentes especiales en que uno la mueve así y según el punto enfoca a más o menos distancia. Todo eso lo hacen las células. Miremos también el corazón. Esa bomba incansable que late aproximadamente 100.000 veces en un día. 100.000 veces. Multiplique eso, en el caso mío, en la edad que yo tengo, 38 años, por 365 días. ¿Cuánto da?
Miren qué perfección. Cada uno de los aproximadamente 37 billones de células que componen nuestro organismo posee un propósito definido, una ubicación específica y un repertorio de funciones que ejecuta con notable exactitud. Como ya se lo dije al principio, como un reloj suizo. Esta organización celular no es producto del azar. Cada célula, y es aquí donde viene lo importante para nosotros como terapeutas de hipnosis, cada célula parece seguir un patrón energético preexistente, como una rejilla magnética. Un ejemplo, hay algo que hace que esto vuelva a tomar esa forma que yo le hice perder en cierto momento. Esa rejilla, evidentemente, desde el punto de vista biológico, no es magnética, es biológica. Y también debe tener algo de magnético, porque recordemos el sentido de orientación de las palomas. Las palomas tienen en el cerebro un detector de magnetismo terrestre para orientarse. Entonces es posible que algunas células de nuestro cuerpo también lo tengan. Pensemos en las células que forman nuestras huellas dactilares. Cada cresta de la huella, cada espiral, emerge de un patrón de crecimiento celular tan específico que no existe otro igual en el planeta, por lo menos hasta ahora que se haya encontrado. Pensemos en las células del oído interno, esas diminutas células ciliadas que se organizan en gradientes precisos de longitud para detectar frecuencias específicas de sonido, como las cuerdas de un arma, bueno, de un arma, porque es que yo pronuncio como quiera, de un arpa microscópica. Como se dan cuenta, es como si cada célula llevara consigo un mapa detallado que le indica: tú perteneces aquí, esta es tu misión. Aurelio, ¿dónde vemos eso con claridad? En las plantas. Miren algunas hojas de plantas, de esas que son grandes y que tienen dibujos, o miren un helecho. Primero, las hojas de las plantas no son amorfas, son plantas que tienen las hojas planas, y así se distribuyen las células. Y además, las células se van distribuyendo en esa hoja, formando, en este caso, las puntas del helecho, o redondas, o con unos dibujos de otros colores en la misma hoja, gradientes del verde, combinaciones con amarillo o con blanco. Esa perfección, ¿qué la hace? Un patrón biológico, un patrón energético, una rejilla. Que si las plantas la tienen, nosotros también. Aurelio, ¿por qué nosotros? A ustedes se les olvidó que los humanos tenemos mucho de plantas. ¿En serio que no han pensado que ustedes tienen plantas en los pies, que tienen palmas en las manos, que tienen tronco en el cuerpo, que tienen raíces en los dientes y en el pelo? Se les olvidó que tiene hojas en la cara. Se les olvidó que su familia se llama el árbol familiar. Pues bien, todos los órganos de nuestro cuerpo van formándose, empaquetando las células para que vayan cumpliendo una función específica, armando un hígado, un riñón, un pulmón, un corazón, una uña. Aurelio, ya usted me puso a pensar, ¿y entonces qué sucede si se altera ese patrón? Miren, intencionalmente lo acabé de alterar. Observen que lo que antes era una fibra de músculo, ya no es de músculo, ya es una fibra de nada, miren, se deformó.
¿Y por qué se deformó? Otras células entraron al paquete sin ningún orden, sin ningún control. ¿Y eso por qué puede suceder? Hay muchos factores. Los hay físicos. Un cáncer de piel, por ejemplo, se produce cuando esa rejilla se daña por acción de los rayos ultravioleta del sol. Un cáncer de hígado. Estoy consumiendo exageradamente alcohol, licor. Y aunque las células están diseñadas para ellas protegerse, para ellas tirar lejos, expulsar del órgano las células que se mueren, llega el momento en que ese hígado entra en cirrosis por el exceso de alcohol o en cáncer. Entonces no hablemos ahora de las cosas que podrían contribuir a que se produzca el cáncer. El crecimiento celular anómalo, malformación, porque serían muchas. Pero concentrémonos en lo que podríamos hacer nosotros con la terapia hipnótica para recuperar el patrón correcto. El cerebro es la unidad central de procesamiento. Es el que se encarga de coordinar todos los órganos del cuerpo. Es cierto, ya lo dije, que cada célula, estas células las necesito despegar otra vez para poderles mostrar. Es cierto, cada célula tiene en su memoria celular qué hacer en caso de un daño pequeño. Se recupera. Pero si el daño es muy grande, el sistema pide instrucciones al cerebro. ¿Qué hago? ¿Cómo me recupero? Tengo este problema. Y el cerebro debe utilizar sus recursos para buscar y encontrar una solución. Pero en algunos casos, con algunas personas, el cerebro responde, no. Vea, defiéndense como puedan. Yo ahora no los puedo atender. Estoy ocupado en una venganza. Estoy craneando algo bien malo para esa gente. O bien bueno, dependiendo de lo que llamemos malo y bueno. Tengo un rencor que no me lo aguanto ni yo. Por lo tanto, no les voy a atender. Orinen como puedan. Filtren esa sangre como puedan. Pues yo no les voy a ayudar. Yo estoy que me vengo. Y es que no me aguanto esa rabia que tengo. Y algunas personas, inconscientemente, cuando manifiestan rabia, observen, sin darse cuenta, empuñan las manos. Y es que si le pudiera pegar, y es que si me pudiera desquitar, después no les extrañe que les dé un cáncer aquí o se les produzca una artritis. Si logramos encontrar, y ahí nos ayuda la hipnosis, el origen, la causa de ese tumor, de ese cáncer, y si encontramos que se originó por emociones no trabajadas, en este caso negativas, y convencemos a la persona de que perdone, de que acepte, de que entienda, es posible en algunos casos revertir el cáncer. Aurelio, ¿y cómo se revierte si ya eso está así, amorfo? Recuerden que las células tienen tiempo de vida. Cada cierto tiempo, esta célula muere y abandona la masa.
al cierto tiempo esta otra célula también muere y abandona la masa. Y así, poco a poco, las células van abandonando la masa, pero recuerden que el organismo renueva el paquete celular. Llegan células nuevas. Y si ya la rejilla energética, emocional, está correcta como debe ser, las células nuevas llegan y se acomodan en el patrón que les corresponde. Y va poco a poco cediendo el cáncer y se extingue el tumor. Entonces, ahora sí, dejamos abierto el tema para que otros opinen porque ya hablé mucho rato. Con esa exposición que has hecho, maestro, estás descartando la creencia de que el cáncer es hereditario, ¿cierto? Mire, yo dije que motivos del cáncer había muchos, los había físicos, los había emocionales. La herencia puede ser un motivo porque no sabemos en el ADN qué información genética viene. Recuerden que el ADN es como el manual de instrucciones de cómo armar un órgano, cómo armar un músculo, cómo armar un ojo. Entonces, no me atrevo a decir que no, porque tendría que demostrarlo y no tengo cómo hacerlo, ni tampoco tengo esa creencia. Usuario de Zoom, tu nombre y dónde te ubicas. Vale, soy yo, ¿verdad? Sí, Sí, pero no sé, no te buenas tardes. identifico. Buenas tardes, buenas noches para mí, que estoy en España. Soy José Manuel, soy discípulo del maestro Aurelio. Eh, Me gustaría compartir con vosotros algo que la verdad es que todavía acabo de ir al maestro y os voy a contar. Hace 2 meses eh, atendí a una persona que está diagnosticada con esta innombrable enfermedad. Eh, Cuando yo fui a atender a esa persona, yo desconocía esta enfermedad, no sabía que daba mucho dolor, la desconocía. Cuando fui a atender a esta persona a uno de los hospitales más importantes que hay en España, me permitieron dedicarle, creo que estuve sobre unas 3 horas en la planta de oncología y las enfermeras esperaban fuera, no me molestaron las 3 horas. Cuando yo llegué allí, para que tengáis un poco la situación de cómo estaba la persona hace de estos 2 meses, eran unos dolores de alaridos, o sea, de no soportar el dolor. Le habían aplicado ya un parche de morfina de 25 miligramos, me parece que era. Le habían autorizado ya hasta 200 miligramos, porque el objetivo para esa persona era, eh, según me explicaron los doctores, minimizar el dolor. Médicamente, eso era lo que había que hacer. La persona se entregó al trabajo de hipnosis al 200%. Estuvimos trabajando y fuimos trabajando en diferentes áreas, pero hubo un momento donde claramente lo guié al origen de su enfermedad. Y fue espectacular. Por eso cuando ahora oí al maestro decir el origen emocional de la enfermedad, se fue a un evento de su vida. A todo esto, en ese momento, todavía los médicos como que no estaba localizado ningún tipo de tumor. Estaba extendido, pero no tenían explicación todavía. Justamente al día siguiente le iban a hacer una prueba que creo que se llama PET-TAC, una prueba bastante sofisticada. Se fue directamente a un evento de su vida donde él, su modo de vida, trabajaba en una empresa familiar. El señor, este evento le pasó cuando él tendría pues unos 35 años aproximadamente. El hombre ahora tiene pues
creo que 68 años, me parece, 68, 70 años, ¿vale? Este evento le pasó con 35 años aproximadamente. La familia, el negocio, que era de los papás y una hermana, y él, no recuerdo si había otro hermano más, de la noche a la mañana, el hombre se quedó abandonado totalmente, el hombre y los demás empleados, pero hablamos del caso de este hombre, ¿no? Se sintió traicionado por sus papás, por su hermana, generó tal odio dentro de él, que ese impacto es lo que él claramente me transmitió, que es el origen de su enfermedad, el origen de su tumor. Intenté, por las buenas, los padres están fallecidos, entonces intenté la conexión con los papás, se negaba. O sea, el odio, la rabia y el odio es tan grande dentro de esta persona que se negaba, no había manera. Evidentemente, la única opción que tuve es salirme y convencerlo a él, explicarle lo que es el perdón. El perdón no es estar de acuerdo con tus papás ni con tu hermana con lo que han hecho. El perdón no es darle la razón a estas personas por la situación en la que desgraciadamente te has visto envuelto. El perdón es retirar de ahí, de tu corazón, esa espinita que te está matando y lleva muchos años ya contigo. Y ahí sí lo conseguí. Y ahí sí conseguí que él perdonara. Y lo hizo realmente porque físicamente estábamos allí en la habitación del hospital y físicamente había unos gestos de descarga, unas energías que se percibían claramente que salían de su cuerpo, que se relajaba el hombre. Continuamos la sesión, seguimos trabajando, pero lo curioso es que a partir de ese momento no tiene dolor. No sé si estaremos a tiempo o no. Sigo trabajando con él, evidentemente. Sigo trabajando semanalmente en online y él está en la otra punta de España y estoy a 3 horas de vuelo de él. Esta semana estuve con él precisamente. Voy a verlo de vez en cuando. Pero es que el hombre le digo, pero vamos a ver, algo tienes que tener de dolor porque se extendió por los huesos. Entonces el hombre, cuando yo lo fui a ver, antes de ingresar en el hospital, no se podía desplazar desde el sofá al baño. No podía. El dolor era tan grande en lo que es en la pelvis y en la cadera ya, que los médicos, claro, me explicaban, oye, pues es que es como una carcoma, hay que entender que el dolor está destruyéndose. El hombre, porque yo le insisto, pero vamos a ver, tienes que tener algo de dolor. No, no, no tengo dolor. ¿No tienes dolor? No tengo dolor. Esta semana que estuve, salió a caminar a la calle. Evidentemente se cansa, claro, se cansa. De verdad, maestro, es una cosa, cuando usted habló ahora y cuando nombró lo de emocional, es muy probable que al haber cancelado esa causa emocional, al haber cancelado esa causa, no quiero decir que estemos haciendo un milagro, no. Yo confío plenamente en la quimioterapia que le están administrando. De hecho, el trabajo que hago semanalmente con él en online es intentar que él sienta la luz de mi trabajo, la energía, y que sienta que se une a la química, a la quimioterapia que los doctores del hospital le están enviando. Y juntos le digo, le insisto mucho eso, juntos vamos a vencer, juntos vamos a convencer a las células que vuelvan a tener su objetivo principal, el de hígado, el del pulmón, tal cual, exacto, maestro, tal cual explicaba usted. A fecha de hoy, hace 2 meses de esto, fue a mediados de septiembre, a fecha de hoy está recibiendo la quimioterapia, pero lo más sorprendente es que todavía, es verdad que todavía no, en ninguna sesión volvimos a toparnos con ese evento. Porque yo sí estoy preparado por si nos volviéramos a topar, intentar ahora, porque el hombre ahora recapacitó, es otra persona. Es otra persona. Cada vez que entran en hipnosis conmigo, es una persona totalmente abierta. Y estoy seguro que si ahora en algún momento le surgiera de poder hacer el perdón inverso, es decir, que pudiera hablar con sus papás y que, como hace el maestro Elo, que me encanta, que la mamá le pregunta, que yo le preguntara a la mamá, mamá fulanita,
su hijo es lindo, es feo. Ah, lindo, lindo, y que el hijo lo escuchase, y su hijo es listo, es tonto. Ah, pues es listo, y se lo dijo en vida. Pues no, pues dígaselo ahora, mamá, que lo está escuchando. Eso sería un impacto, ¿verdad que sí, maestro? Gracias. Eso sería un impacto más grande, pero de momento no sé si es que ya no lo necesitamos. No hemos vuelto ahí, no hemos vuelto ahí, pero quiero compartir con vosotros que para mí esto es realmente, es espectacular, porque cuando le pregunto a él y me lo dice, no, 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 a ver, hay veces que noto que hay un pequeño hormigueo, no le han subido el parche, sigue con 25 de morfina, tiene, aparte de eso le han dado, ahora está en su casa, va nada más que a recibir el tratamiento quimioterápico al hospital y ahora está en su casa. Y le han dado, aparte del parche de 25, unas pastillas de morfina de refuerzo que le llama. Si usted un día tiene muchísimo dolor, tome esas pastillas que le autorizaron hasta 200 el parche, siguen 25, como hace 2 meses, siguen 25, evidentemente el parche hace su trabajo y la quimioterapia está haciendo trabajo, pero os puedo asegurar que ahí algo ocurrió y estoy convencido de que el origen... y al día siguiente de la cita mía con él en la planta de oncología, le hicieron el PET-CAT. En el PET-CAT salieron restos, no salió ningún tumor, pero salieron restos de un tumor primario, 2 tumores primarios bueno, lo diré, bueno, lo diré, en la bilis y en el páncreas, ¿vale? Pero de hace muchos años, dice el doctor. Entonces, según esto, vamos a aplicar el tratamiento porque las evidencias y los restos que dejan esto que hemos percibido, que ya no están ahí por lo que sea su cuerpo, los ha disuelto, vamos a aplicar el tratamiento acorde a eso. Es decir, hace años y justamente estoy convencido de que ese pudo ser el origen, que después, evidentemente, cuando una persona ya desarrolla un tumor o la célula se altera, evidentemente si hay quizá... otras circunstancias como la alimentación o como determinados hábitos que lo pueda acelerar o lo pueda empeorar, de acuerdo, pero estoy viendo los resultados, estoy muy convencido de que posiblemente se haya ido justamente al origen y al haber cancelado ese origen, porque lo hemos cancelado con su perdón, realmente yo veo que él perdonó, entonces yo considero que esa causa se esfumó. ¿Estaremos a tiempo de esfumar las consecuencias? Lo vamos a ver. De momento, al menos, yo nunca había tratado un caso de estos, pero el hecho de que el hombre note, el hombre, o sea, me ve a mí y parece que ve a Dios. O sea, es que no, no, el trabajo lo hizo usted, el trabajo lo hizo usted con su fe, con su trabajo, porque él no da crédito realmente. O sea, el de estar con alaridos, con gritos de dolor, que me decía la mujer en casa antes de ir al hospital, pasar a, no, hoy estoy bien, no tengo dolor, estoy bien, me canso. Esta semana salió a caminar a la calle y con una muleta, vale, de acuerdo, pero no se le han roto los huesos, nada. Y para mí estoy muy feliz de poder compartir esto con vosotros, sobre todo escuchando cuando oí al final al maestro Aurelio del posible origen emocional, del posible origen emocional. Esto era lo que quería compartir con vosotros. Gracias, maestro. Gracias a usted. Gracias, gracias. Te sugiero, Juan Manuel, que en las sesiones que estás teniendo vayas induciéndole acá te diría, el sentimiento para poder vivir, darle una motivación. ¿Qué pasa? Que cuando provocamos esto del dolor, del cáncer y toda la cosa, sin darnos cuenta, nos estamos enviando el mensaje, no mereces vivir, y hay el deseo de morir, ¿no? El tánato se le pronuncia demasiado y quiere morir. Entonces, busca sin querer queriendo a ver qué cosa hay de desamor hacia él, ¿no? Ahora, referente a que las órdenes que le dabas de tus células están regenerando y eso y lo otro, perfecto, muy bien. Una técnica, bueno, yo soy Master Training en PNL y una técnica en PNL que utilizamos es 2 horas grabar una música que él escuche como para que se duerma. Después de ahí, empalmas durante 10 minutos con su voz, que él le vaya dando órdenes a sus células, diciéndole, células, lo mismo que tú le dices, ¿no? Regenérense, mírense, estoy orgullosa, ya perdoné a mis papás,
Bueno, yo doy, le sugiero las órdenes a las células killer para que elimine a las células malformadas, ¿no? Es una cosa que se llama durante 21 días, que es el tiempo que las células hacen la mitosis, y es mágico, se llama hipnopedia, o sea, es hipnosis, pero mientras duerme, pero tiene que ser con su voz o con la tuya, si él tiene tanta confianza, en lo cual le dices inconsciente de fulanito de tal, te ordeno, elimines las células negativas, luego es ratifiques o lo que quiera, las órdenes positivas también para las células. Es una sugerencia, la tomas o la Gracias. dejas, pero te digo que en esto yo lo utilicé. Y bueno, también gracias Juan Manuel. Tenemos al maestro Machain. Adelante. Maestro. Definitivamente, las emociones juegan un papel muy importante en ese tipo de situaciones patológicas. No te ha Háblese de cáncer. presentado, José. ¿Cómo te Perdón, ubica la perdón. gente del mundo? Perdón, mi nombre es José Machain, vivo en Tepic, Nayarit, México, alumno a mucho orgullo del maestro Aurelio. Y con 17 Bien, personas que ha ayudado en reci- la hipnosis. ¿Presente? sí, ¿Di eso? ¿Cuenta eso? aprovechando, le quiero participar a todos los presentes que seguimos con el proyecto Terapeutas Sin Fronteras. Yo llevo 17 casos, de los cuales les he pasado algunos testimonios y bueno, pues informo que queda abierta todavía el programa. De mi parte, estoy feliz de ayudar. Volviendo a lo del cáncer, definitivamente estoy de acuerdo tanto con Manuel como con Aurelio respecto a las emociones. Yo he atendido 3, 4 casos, no les ha dado seguimiento, pero todos coinciden, absolutamente todos, en los miedos, en los corajes, en las iras. Y yo aquí tengo una frase. Miedo o temor sumamos con las iras, dice, tú morirás. Somatizamos tarde que temprano. Estudios científicos indican que todo muere por oxidación. Absolutamente todo muere por oxidación, por exceso de ácidos. Bueno, entonces esos odios, esos resentimientos, esas tristezas, esas culpas, ¿qué originan en nuestro cuerpo? Oxidación. Así es de que cuando logramos convencer al consultante de que se perdone y perdone, estamos mandando a las células ese mensaje de amor, de paz, y entonces empieza a haber esa armonía para que se dé la autosanación. Una vez que te perdonas, obvio, ya estás libre. Y por ahí hay una parte bíblica, no sé si sea cierto o falso, que dice, la verdad os hará libres. En la medida que tú aceptas la verdad, en la medida que tú aceptas que dentro de tu corazón hay odio, resentimientos, miedos, tristezas, y te deshaces de esas emociones, eres libre. Tus células andan en armonía, entonces ya no hay tal oxidación en la exageración cuando hay odios, cuando hay miedos. Entonces recuerden, esos miedos que son temores, sumado con las iras, dice, tú morirás. Y esta frase yo la uso mucho cuando me encuentro con personas con ese tipo de patología. Era todo lo que le querías compartir. Gracias. Gracias. Hay también que tener en cuenta de que muchas veces no se hace consciente el odio y el rencor. Sencillamente creemos que es justicia, ¿no? Y decimos, qué injusto que me tocó tal, qué injusto esto, pero no lo tenemos tal cual que es un odio o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno que cuando hagan las consultas, nosotros nos encarguemos de hacerles subrayar, ponerle con resaltador que es una emoción negativa que se está dando como veneno, ¿no? Porque es tal cual eso. Dado que nosotros trabajamos con la hipnosis y que trabajamos también con las vidas pasadas, no sé si te ha pasado o le ha pasado a algún otro compañero, que el odio, el resentimiento, la cólera no es precisamente el que está en esta dimensión, sino es
de los que están ahí, ¿no? Y que lo mataron o qué sé yo, y ellos están con su odio y que definitivamente energéticamente se la pasan a nuestro consultante. ¿Te ha pasado? ¿Les ha pasado a alguien? Entonces, en este caso, trabajamos el perdón. Personalmente, la terapia de Aurelio yo la considero que es así, hermana de el perdón. Con el perdón está, pero el perdón en esta vida, el perdón en cualquiera de las vidas que se nos presente tendríamos que trabajarla, ¿verdad? Como tú dices, el perdón es ser libre, pero no solo en esta vida, sino en la que se aparezca. Precisamente en el último caso que atendí a una persona de nombre Mónica, que creo que nos está escuchando, el asunto estaba con la bisabuela. Allá estaba el origen. Bueno, pues hicimos esa regresión y es la abuela la que nos dice que había cierto contrato, que supongo que eran odio, resentimientos, tristezas, qué sé yo, tantas culpas, tantas cosas. Entonces es ahí donde resulta de una forma mágica, maravillosa, las metáforas que don Aurelio usa, las parábolas. Esto es maravilloso, es una magia el usar esa metáfora o parábola en su momento oportuno, porque hay que hablar al inconsciente, traer ese evento de odio, rencor, resentimiento al presente y en el presente sanar. Es muy importante. Este último caso, eso sucedió. Había cierto contrato, porque curiosamente toda la familia tiene problemas de cáncer. Esta persona que yo acabo de atender tiene eh, parte de su cuerpo seccionado. Entonces sí es importante el perdón, definitivamente. Y ahí, repito de nuevo, hay que utilizar las metáforas y las Tal cual. parábolas, tal cual. Ajá. Ahorita voy a aprovechar para pedirle al maestro, dado que, por ejemplo, Juan Manuel nos dijo que su paciente o con su consultante no quería aceptar el perdón, no quería aceptar que perdonar a las personas que le hicieron daño en el evento que le salió. Entonces, me encantaría uno o dos técnicas que nos comparta el maestro Aurelio para conseguir que el consultante acceda. A ver, maestro, por favor, que Pues acceda a perdonar. la más sencilla de todas, que la aplico en las terapias, la pueden ver en internet. Pongamos el ejemplo, una separación conyugal, que es frecuente y que genera odio. Supongamos que en esa relación conyugal hubo hijos y posiblemente hubo repartición de bienes materiales, la casa, el carro, la bicicleta. Entonces yo llevo a la persona a ese momento en el que están haciendo la repartición de los bienes conyugales. Le digo, bueno, ¿quién se quedó con los hijos? ¿Yo? Muy bien, entonces usted quedó con los hijos. ¿Quién quedó con la casa, con el carro? Él. Muy bien, vamos muy bien. ¿Quién quedó con la rabia, el rencor? Pues yo. Muy abusiva, muy abusiva. ¿Cómo es que usted se queda con los hijos y con el rencor? ¿Por qué no dejó que él también se llevara un poquito de rencor? Entonces la pongo a pensar, oye, tiene razón. Y para rematar, le digo, bueno, ¿y quién hizo esa repartición? Pues yo, entonces muy tonta. Mene, hizo usted la repartición. Se queda usted con los hijos. Le entrega a él la otra, que él se vaya con la otra. Y hay que aclarar, muchas veces no es la otra, es la misma. Y usted se queda con el rencor. Y entonces, ya con ese pensamiento, intuitivamente la persona perdona. Y pues, en realidad, ¿yo para qué me quedé con él? O la otra, que no lo he utilizado, pero inventémosla aquí. La está mordiendo una serpiente, un perro, cualquier animal. Ya me mordió, no lo suelto. Que me siga mordiendo, pero no lo suelto. Entonces yo pregunto, ¿quién es el tonto? ¿Usted?
suéltelo, que se vaya. El perdón libera, o sea, lo deja ir. Es como que se quede siguiendo al perro porque lo mordió, ¿verdad? Sí. En vez de sanarse él o No, ella. es que hay consuelos que yo llamo consuelos de tontos. Oiga, le vendí una mercancía y no me la quiso pagar. Y tengo mucha rabia porque no me quiso pagar. Pero me queda un consuelo, se la cobré bien cara. Eso es un consuelo de tontos. Y en el caso de Manuel, que su consultante tiene rabia y hasta se enfermó porque se sintió abandonada. Pero él, creo yo, que no sabe cómo hacer para perdonar porque no hay en sí un motivo, ¿verdad? Sencillamente las otras personas decidieron hacer su vida y dejaron de estar pendiente de él, que creo que es algo correcto, pero él lo tomó como abandono. En este caso, ¿qué ejemplo pondrías? A ver. Vamos a encontrar si en alguna vida anterior o en esta tú también abandonaste a alguien. Y lo más seguro es que encuentra algo o lo inventa. Preciso, preciso. Por eso eres nuestro gran maestro. ¿Ves, Juan Manuel? Ya tenemos una lección más. Bueno, para todos los que están Di- acompañándonos y todos los que están viendo. Disociación, eso es lo que hace Aurelio. Disociación para poder que el paciente entre y busque la razón y se perdone y nada más lo distraemos un poquito. Esa es Claro, no, disociación. pero eso es cuando tenemos el panorama completo, pero en el caso de Juan Manuel, eso fue una creencia nada más de él. O sea, sencillamente las personas se habrán alejado por sus momentos, por sus cosas, qué sé yo, pero eso a él le afectó como algo personal. Entonces, sí, le doy la razón a Aurelio, que esa emoción que se hizo tan dolorosa probablemente haya sido el disparador para activar algo que él ya viene vivenciando, ¿no? Sin darse cuenta, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, interesante. ¿Alguien más desea compartirnos alguna experiencia o alguna pregunta para el maestro? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie quiere? Me Sí, claro. gustaría, me gustaría, mira, me gustaría que pensáramos un momento sobre si la posibilidad de que esta enfermedad sea emocional, lo importante, como decía el compañero, la importancia de las metáforas, la importancia de las palabras nombradas, de los sonidos, de la vibración del sonido. ¿Os habréis fijado que cuando se muere alguien de esta innombrable enfermedad, ¿os habéis fijado que en la prensa eh, se ha muerto fulanito tras una larga enfermedad? ¿Os habéis fijado que se intenta siempre a nivel planetario no nombrarla? Creo que sería un objetivo muy importante porque si realmente es una enfermedad con base emocional, se presenta la llamada, atiende a la llamada. Es por eso que muchas veces, o bueno, al menos aquí en España, cuando lees una noticia en la prensa, se ha muerto de una larga enfermedad. Tú ya sabes cuál es, pero nadie la está nombrando. Y de hecho, cada vez hay más una tendencia a insistir en darle otro nombre, pero no la llames por su propio nombre, porque si es emocional, se expande, acude, como que se contagia emocionalmente, mentalmente, no físicamente, no por el aliento, pero sí en el entorno donde se nombra, donde coge esa frecuencia de su nombre, acude a la llamada. Me gustaría hacer esto al hilo de que las palabras realmente tienen mucha fuerza y estoy convencido de que es así. Como si fuera del VIH, ¿no? O sea, ¿Cómo? como que qué vergüenza haber muerto de cáncer. O sea, mi Bueno, signo zodiacal es el cáncer y cuando me preguntan qué signo eres, el que mata, les digo, aunque yo sé que no siempre mata. Ahora, yo sí en este caso, desde el punto de vista de la biodescodificación, porque también soy biodescodificadora, eh, les reclamo, digamos a mí, a los científicos que me presenten pruebas de que el cáncer se transmite genéticamente, que me prueben qué genoma o qué gen transmite eso.
y pues no existe. Lo que existe genéticamente o hereditariamente es la epigenética, que es lo que la célula va formando adicional. O sea, la célula es como un cuerpo humano y que tiene el cerebro. Entonces, ese cerebro es la epigenética, es lo que aprendemos en base a la información que recibimos. Entonces, si yo recibo información negativa, mis células que yo tendría que alimentarlos de proteínas, de buenos pensamientos y todo eso, que es para bien, las comienzo a alimentar de veneno. Si mi papá tiene cáncer y yo me repito, y dijiste algo bien, Juan Manuel, referente a que la palabra tiene poder, y viene un médico y me dice, tu papá tuvo cáncer, tú tendrás cáncer, y yo comienzo a repetirme, voy a tener cáncer, voy a tener cáncer, y eso se decreta y eso se vuelve. Yo también me copio las formas de vida de mi papá. Mi papá de repente es depresivo, yo también soy depresiva, mi papá come cosas de, yo también como, o sea, yo imito los hábitos de mi papá y también produzco eso por la creencia, por el mensaje, por la orden que le voy dando. ¿Me entiendes? Ese es mi punto de vista y es lo que yo lo aplico porque hasta el día de hoy sí he tenido la diabetes y toda la cosa. Igual le digo, mi ex esposo es médico y él se mata con... Yo le digo, dime, demuéstrame con documentos científicamente qué gen transmite la diabetes, la hipertensión, el esto, lo otro. Lo único que transmite es la epigenética. Lo que yo absorbo y lo meto al cerebro de mis células, ¿no? Entonces, lo dejo para los especialistas que digan si realmente es. Porque yo digo, si fuera tal cual genético, toda la familia tendría. Todos los hermanos tendrían la misma enfermedad. Y eso no es. Hay 5 enfermedades máximo que son literalmente genéticas, que es el síndrome de Down, y hay otras enfermedades que sí se transmiten, que sí está demostrado también, pero el resto no está demostrado científicamente que haya un genoma que transmite esa enfermedad. Sí, José. Bueno, ahorita que mencionas la genética, es herencia. Y voy a hacer una analogía rápidamente. Según científicos, recientemente en estudios eh, realizados, dicen que las enfermedades, solo el 1% es genético. Y aquí se me ocurre poner un ejemplo. Imaginemos que Gloria y José son hermanos y a Gloria le dejan una casa de las mismas dimensiones que a José, su hermano. Pero ¿qué sucede si Gloria no pinta a la casa, no la resana, no la atiende? Lo más seguro es que se le va a caer esa casa. ¿Y qué pasa con José? José si la pinta, le da su mantenimiento, su manito de gato o su zarpazo de tigre, y esa casa va a estar bonita todo el tiempo. Esta sería la analogía de la herencia. Un parangón. Bueno, pero ¿qué sucede ya en el ámbito personal? Somos lo que pensamos, somos lo que creemos, somos lo que comemos, y todo esto modifica una estructura mental. Entonces, hay que cuidar muy bien qué es lo que metemos, esos pensamientos negativos de culpas, de miedo, de tristeza, porque eso nos va a enfermar tarde que temprano y vamos a somatizar con alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Esa analogía yo siempre me gusta compartirla con algunos pacientes. Cuando se me presta la oportunidad, le digo, ¿y tu casa la has limpiado? O sea, tu mente. ¿La has reparado? Cuando te duele una muela, inmediatamente seguro que vas con el dentista porque te duele. Pero los sentimientos a veces, las emociones, son tan sutiles que se van metiendo poquito a poco como la humedad y nos va corroyendo por dentro. Y cuando ya no encontramos la puerta, entonces sí. Ponta la puerta, pues la puerta está abierta, pero no la vemos, por lo que comemos, por lo que decimos, por nuestras ideas limitativas y tanta basura emocional que metemos, consciente o inconscientemente. Entonces, Tal, cuidemos nuestra casa. así, tal cual, tal cual. Sí es cierto, estoy de acuerdo contigo que somos lo que creemos y lo que creamos.
Sin embargo, en mi caso personal como Gloria Cosío, yo también confío en la energía externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo somos 5 hermanos, pero yo siempre fui diferente desde que nací, siempre fui diferente. Entonces, yo calculo que eso me vino ya del universo, de Dios, del diablo, de quien sea. O sea, yo ya nací con eso. Yo no solo fui lo que creí y lo que creé. Entonces, agreguémosle que por ahí los que trabajan la parte, no ha venido hoy día nuestros otros hermanos que trabajan la parte cósmica, que sí, tenemos una partecita, ¿no? Y ese que no limpió su casa, pues viene con el ejemplo probablemente del papá, que era deprimido y pues no tenía la energía para poderla limpiar. Entonces está imitando y sus células, o sea, el cerebro de sus células la alimenta con esa creencia y eso es lo que le llamamos la epigenética. O sea, es una genética, pero que está encimita y que nosotros cuando trabajamos el perdón, trabajamos sobre esa creencia. Entonces cambia, botas y cambias, puedes reemplazarlo. La genética tal cual, el genoma, no se puede reemplazar porque eso ya está. Uy, sería lindo poderlo reemplazar, me pondría ojos verdes y toda la cosa, ¿no? Pero lo que nosotros trabajamos es la creencia y eso sí se puede trabajar, pero importantísimo, importantísimo, y por eso también lo bueno de este tipo de conversatorios es que la gente entienda que hay cosas que no nos damos cuenta, pero que sí nos está perjudicando el alma, el corazón o lo que sea. Son cosas sencillas, como tú dices, muy, no sé, microscópicas, pero que ahí va como la humedad. Me encantó ese parangón, como la humedad, ¿no? De poquito en poquito va haciéndolo, ¿no? Entonces, sí sería muy bueno. También esa campaña que habló nuestro hermano José es referente a los hermanos que quisieran estar pensando o que estuvieran pensando en la opción de que el suicidio es su solución, ¿no? Entonces, si tú conoces de alguien que está creyendo o está enviando mensajes dando la opción de poderse autoeliminar, dale el número, dale que se comunique con Aurelio, perdón, que se comunique conmigo, gloriacosio.com, o con cualquiera. Aquí en el programa, aquí en esto que transmite Aurelio, lo retransmite mundialmente, escriban, yo quiero tal, y pum, nos ponemos de acuerdo y vemos con quién de los hermanos hipnoterapeutas pueden comunicarse para que los ayude a salir de esa cueva oscura, porque esa es tal cual una cueva oscura y que uno siente que no tiene salida y que la única salida, la única liberación va a ser morir. Y no, doy fe, como les dije la vez pasada que hicimos este tema, que no es la única salida. Hay más y acá son como, ¿cuántos somos? Como 10 creo, ¿no? Los terapeutas que estamos en el grupo Terapeutas Sin Fronteras. Sí, creo que somos como 10 que estamos ávidos a Somos ofrecerles 18. 18. Oh, me quedé chica. Somos Somos 18. 18, 18. somos 18 que estamos en un grupo que se llama Terapeutas Sin Fronteras y que estamos para ayudarlos gratuitamente, no se le cobra, ¿de acuerdo? Bueno, se nos llega, Yo, nos llega el Gloria, tiempo. al anuncio que tú hiciste, Gloria, al anuncio que tú hiciste para el proyecto, yo le adicioné o le acomodé ciertas cosas para hacer más accesible. Como yo soy neófito en las cuestiones de las redes sociales, yo lo adecuo a mi modo para facilitar a otras personas que como yo no saben nada de internet, les facilité el anuncio, por ahí te lo mandé y ahí es más rápido. ¿Por qué? Porque muchas de las veces desconocemos que esas letritas azules es para entrar al link. Claro, no, pero Entonces, si ahorita están yo, viendo este programa, abajo escriban, donde dice los comentarios, yo quiero la terapia y nosotros siempre estamos viendo, Aurelio está viendo y ahí nos conectamos con el terapeuta que esté en su zona, ¿no? Porque tenemos de no, España, de Chile, de es, Perú, tenemos de Colombia, tenemos de Estados Unidos, o sea, por eso es sin frontera a nivel yo en mi mundial. caso nada más he atendido dos 17 nada. casos, sí, pero dos casos en la Ciudad de México por vía digital. Las demás son presenciales. A mí me encantan las terapias presenciales porque yo percibo a buen nivel el sentimiento de la persona que estoy atendiendo. A Estupendo. distancia también, pero no es lo mismo Para ti, para ¿ok? mí, para mí.
nuestro hermano chileno, alemán, ¿cómo es, Gloria, Aurelio? Gloria, no Es puedo poner tu manita. alemán, Ah, ya ahí está. Ok. Chileno, alemán, alemán. argentino, chileno. Ajá. Federico, adelante, abre tu micrófono y luego ya Luis Treyes. Luis Telles. Hola, bueno, buenas tardes a todos, al maestro Aurelio, a Gloria Cosío y a todos mis colegas. Bueno, yo quería solamente agregar una cosita que en algunas oportunidades cuesta mucho que la persona perdone a alguien que puede haber sentido que le haya hecho mucho daño, y donde yo utilizo una técnica que es eh, que se dé cuenta que lo que pasó una percepción, o sea, una percepción de lo que pasó. O sea, se tomó una imagen, eh, una creencia de lo que pasó, ¿entiendes? Entonces, no es que necesariamente se tenga que perdonar a la otra persona, sino la hago cambiar un poco en la visualización para que se perdone a sí misma, porque es mucho más fácil que la persona se pueda perdonar a sí misma, entendiendo que en realidad estuvo equivocada, pensando que en cómo había tomado los hechos, porque a lo mejor, por ejemplo, un adulto que de niño se sintió abandonado por su mamá porque tuvo que trabajar porque no había quien pusiera ingresos para el sustento de la familia. Entonces a lo mejor tiene la percepción de que su mamá lo dejó abandonado. Pero es un error de percepción. Entonces yo a veces lo hago tomar conciencia que en realidad se tiene que perdonar a sí mismo por haber pensado eso, cuando su mamá no fue la que lo quiso abandonar, digamos, sino es su percepción simplemente. Y eso ayuda mucho también, a mí me ha resultado. Así que eso es lo que quería aportar, digamos, sobre lo que es el perdón, y también a veces, eh, el, otras veces creemos que Dios nos tiene que perdonar, digamos, por algo que hemos hecho nosotros, cuando en realidad Dios no tiene nada que perdonar, por algo nos dio el libre albedrío, y tú no le vas a dar el libre albedrío a alguien si después puede hacer algo malo, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva también, el solo hecho de darnos un libre albedrío significa que no necesitamos el perdón de Dios, porque Dios nunca nos condenó en primer lugar. Eso es un error, pensar de que Él nos puede perdonar, o sea, condenar. No Claro, sé él no si les juzga. resuena a ustedes, pero Ujú. tiene cierta lógica también. Claro, así como nos está compartiendo Federico esa técnica que utilizas, yo también me hiciste acordar, ¿sabes que algo que para mí también es efectivo es, por ejemplo, mi mamá me dejó, me abandonó, me descuidó porque se murió, porque se fue? Entonces sí les digo que ellos mismos busquen si en alguna oportunidad ellos también hicieron algo similar. Y luego se dan con que sí, pues que se fueron a trabajar y dejaron a su hija y que se fueron a hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú lo hiciste a propósito? ¿A propósito dejaste a tu hija para que tu hija... No, ¿por qué tu mamá sí lo hace a propósito? Entonces ahí es el cambio de roles, saber que, pues lo que dice la Biblia, quién tira la primera piedra, ¿no? Entonces, eso es cuando trabajamos desde la parte consciente, porque de la parte inconsciente ya tenemos que ir a trabajar los eventos. Maravilloso. A ver, Telles estaba por ahí. Sí, sí. Gracias, Federico. A ver. Sí, bueno, Luis Telles de México, estoy en Mérida, Yucatán. También soy discípulo del maestro Aurelio. Quisiera leer bueno, estoy leyendo un libro y me encontré una parte muy interesante. Dice, el proyecto Atlas del genoma del cáncer. Bueno, este proyecto Atlas estuvo con muchos científicos, muchos médicos, y después de muchos años, creo que 50 años, llegaron a la conclusión de que el cáncer no es una enfermedad genética, sino metabólica. Me pareció muy interesante, ¿no? Esto. Y eh, dicen, casi todos los estados patológicos conocidos por el ser humano se han relacionado con la baja actividad mitocondrial, o sea, a nivel celular.
baja actividad. Y yo lo entiendo como baja energía. Bueno, yo traté a una persona con cáncer a través de la hipnosis. Los resultados no fueron satisfactorios a nivel enfermedad, porque no mejoró su salud, además, a pesar de las hipnosis y de trabajar el perdón, el reconocimiento, eh, el autoestima y muchas cosas que se trataron en 2 sesiones nada más, pero lo que sí se logró es cambiar su mentalidad. Después de las 2 sesiones de hipnosis, no mejoró su condición de salud, pero sí cambió su condición mental y tuvo una mejor disposición a aceptar métodos y alternativos que pudieran ayudarlo. Bueno, con él trabajamos, aparte de la hipnosis, terapia de sonido a través de diapasones, y la terapia de sonido dio resultados o ha estado dando resultados muy, muy buenos. Con él trabajamos la frecuencia 256 para disminuir sus monocitos y linfocitos en la sangre, la 272 y la 448. Y ha tenido resultados muy, muy buenos, tanto que a nivel hematología están desconcertados. He ahí cuando le dije yo a Juan Manuel que trabaje la parte de la intención de que su tánatos lo lleva a la muerte, porque yo también he tratado, bueno, en 23 años que tengo, muchos casos de esto, inclusive se han recuperado, y yo no le pondría el término enfermedad, le pondría condición. ¿Por qué? Porque la enfermedad es muy difícil, pero si le digo condición, una condición es algo temporal y que se pudieran recuperar, ¿no? Incluso, pues 4 años se han recuperado, han vivido lo más bien, han vuelto a trabajar y todo, pero esa, ese poder que tiene el querer morir, al final hace que vuelvan otra vez a enfermar, siguen comiendo como les hacía daño, vuelven esto, porque detrás, a mí me encantaría tener ese poder para descubrir qué cosa tienen que ellos mismos quieren morir, ¿no? Entonces, por eso le decía a Juan Manuel, hay que agregarle, hay que acoplarle, hay que buscar el por qué me quiero morir, por qué considero que me quiero morir. Y hay muchísimos consultantes que no son sinceros o que no logran abrir toda la boca para cuidarle los dientes o toda la casa para limpiarle y se quedan con eso. Tengo experiencia en una señora que tenía, estaba mal el riñón, cáncer al riñón, se sanó del cáncer al riñón, vivió muy bien, pero luego le salió otro cáncer en otro lado y no sé cuánto, porque por dentro tenía ya el poder de querer morir. ¿Por qué? No lo sé, no lo sabemos, no lo pude descubrir. Entonces, si Juan Manuel a la hora que trabaja con ese consultante o todos trabajen, les sugiero que, bueno, pongamos a prueba a ver qué más hay detrás que quisieras llevarte a, pues, autoeliminarte, porque es eso, literalmente, ¿no? Entonces, Gloria, yo encontré en este consultante ya. que tenía miedo a sanar. Y entonces él se bloqueaba porque de una enfermedad con la letra C, para que no mencionemos la palabra por si tiene mucho poder, ¿sí? Para mí no, pero bueno, para algunos sí. Salir de esa C a la letra S de salud, tenía que hacer un esfuerzo tremendo. Y entonces tenía miedo a hacer ese esfuerzo tremendo para llegar de la enfermedad a la salud, porque mentalmente esta persona tenía la creencia de que cuando ya estás sano, en cualquier momento te puedes volver a enfermar. Tal cual. Entonces dice, si ya estoy en el hoyo, ya no me puedo volver a caer en el hoyo porque ya estoy en el hoyo. Mejor continúo y ahí la llevo porque sigo viviendo, pero, ok,
deficientemente o de una mala calidad de vida, pero sigo. A Está que en su si zona de salgo confort. y vuelvo a caer en ese hoyo, otra vez empezar de nuevo en todo eso. Está en ¿Sí? su zona de confort, ¿no? Es algo parecido también en el dinero. Si yo no tengo dinero, pues no voy a vivir la experiencia de perderlo. Entonces mejor no tengo Exactamente. dinero y estoy más segura, nadie me va a robar nada. Exactamente. Otra, Gloria, dice, el cáncer es el producto del bloqueo o la inhibición de una enzima, que es una proteína que tenemos en la sangre, que se llama citocromo C oxidasa. Claro, Bueno, tal cual, tal cual. este, y ya para finalizar, tratando a este paciente o a este consultante, yo pedí en un sueño lúcido que me dieran información de cómo ayudarlo para recuperar su salud. Y en el sueño lúcido me dijeron que se le aplicara terapia de luz infrarrojo cercano. Así me lo mostraron con letras, infrarrojo cercano. ¿Y le funcionó? Tampoco le funcionó. Es que nada, nada puede contra el poder, valga la redundancia, de que uno se quiera morir. Mira, no se le ha aplicado porque ha tenido una mejoría en los últimos 5 años Genial. con otras alternativas y la última fue la terapia de sonido, ¿Qué le pones? diapasones, ¿Qué le pones, Juancos? ¿Qué le pones? diapasones. Ay, no conozco eso. Voy a investigar, voy a anotar. Son unas horquillas de aluminio que se hacen vibrar, tienen una frecuencia específica. Hay un estudio muy interesante de una, creo que es estadounidense, se llama Barbara Hiro. Ya falleció, pero dejó mucha información gratuita en donde ella logró medir la frecuencia que emitían los órganos sanos. Y entonces ella decía, si yo a través de un diapasón calibrado a la frecuencia de un órgano sano, lo hago activarse y que lo oiga o lo sienta la persona enferma, el órgano va a recordar su frecuencia fundamental de sanación, de sano, y entonces lo vas a ayudar a que recuerde que él puede estar sano. Es más, su condición normal es que esté sano, no es que esté enfermo. Claro, 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 Y claro. entonces, Genial. basado en esa teoría, a esta persona se le dieron 3 frecuencias para trabajar, que son específicas para mejorar su sangre, Genial, porque el estupendo. cáncer que le detectaron fue cáncer de sangre. Entonces, con estas 3 frecuencias, en 5 meses ha tenido una mejoría que ha dejado desconcertado a su Por médico. biodescodificación, te sugiero que le digas que arregle los temas con su familia, con sus hermanos, con sus parientes, por lo que sea, ¿no? Porque según biodescodificación, las condiciones que tiene, las enfermedades que tiene sobre la sangre, tiene que ver literalmente con la gente que lleva mi sangre. Una sugerencia, Exactamente, ¿no? sí. Ok. Roberto, ya nos hemos pasado la hora, pero está tan interesante. Roberto, adelante. Gracias, Muy Luis. buenas. Yo solo matizar lo que tú decías, que porque una persona después de sanarse vuelve otra vez a enfermar, al final es un Preséntate. síntoma. Roberta de aquí de España, también alumno del maestro, como no, y compañero vuestro, que al final el inconsciente de la persona, cuando está enferma, sabe que tiene la atención de la familia, cosa que cuando uno está sano, ya nadie va a estar La pendiente de él. ganancia Entonces, secundaria le llamamos. su inconsciente, de una forma u otra, dice, mientras estoy enfermo, tengo la atención de los demás. ¿Para qué voy a estar sano? Era solo No eso. tengo que trabajar. Y recordaros, porque yo creo que lo dije ya en algún momento, un libro muy interesante, por lo menos que yo le recomiendo mucho, es Morir para ser yo, de Anita Moorjani, que Morir cuenta para para ser yo. ser yo. ¿De quién? Anita Moorjani, Moorjani.
y Anita, cuenta su experiencia de por qué enfermó, por qué volvió a enfermar, por qué llegó a tener un cáncer terminal y por qué sanó. Y todo esto en un hospital, creo que era en Hong Kong, donde se le hicieron todos los estudios posibles. Ese yo le recomiendo mucho. Lo que pasa es que hay genial. mucha gente que no quiere leer. Pero es Entonces, que, Roberto, es que eso lo aprendemos. Mira, si los papás están peleados y el niño se enferma, los papás dejan de estar peleados. Entonces, sin querer queriendo, sin darnos cuenta, se queda como un recurso para conseguir algo, ¿no? Igual que nosotras, principalmente digo nosotras, porque las mujeres son más lloronas. Tú has visto que cuando el niño llora, consigue algo, entonces también se nos queda como un recurso el llanto. Así que lo hacemos inocentemente, sin darnos cuenta, sí es cierto, ¿no? Pero ahorita le estamos diciendo, fíjate, ¿para qué quieres estar enfermo? pues solo era eso. Genial, estupendo. Creo que como todos nuestros cafés, estamos aprendiendo, está siendo tan interesante. A ver, maestro, cierre usted Póngame la la... imagen grande. A ver, Chiquita no, ok, póngame grande. ya, ahorita. Sí, estaba poniendo la grande. Aprendiendo, después de 4 años que tenemos café. ¿Ya me puso grande? Ya, maestro, ya está. ¿Qué dicen las letras negras? Ah, cáncer. ¿Y qué dicen Con las letras amor, no tan negras? Resentimientos. Con resentimiento. amor nadie consigue enfermar resentimientos. Tal cual. Pero es con amor propio. Bueno, maestro, entonces nos encontramos dentro de 2 semanas con temas tan interesantes como el de hoy día. Ustedes tienen la opción de escribirme y decirme, Gloria, tal o cual tema. Ah, y tengo que hacer una denuncia pública a Jorge Ramírez porque él planteó este tema y hoy día desapareció. Y además recordarles que en febrero del próximo año, el día 13, 14 y 15, el maestro va a dictar un curso presencial en Bogotá, Colombia. Pueden ingresar a su página aureliomejia.com, van hacia la izquierda y ven ahí cursos y ahí está es con quién se van a contactar para llevar esos conocimientos a su maleta, su mochila, porque a nosotros esos conocimientos nos sirve muchísimo para progresar emocionalmente, personalmente, económicamente y todo en la mente, ¿ok? Un fuerte abrazo para todos. Ok, entonces nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios lo permite. Saludos. Un fuerte abrazo. Chao, maestro. Gracias a Chao. todos. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Ya saben, a los que quieran tener el curso también en Bogotá, contáctese a la página aureliomejia.com. Adiós, ya les mando la grabación. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.